Muy bien, el título de la presentación de hoy, hemos titulado nuestra temática Los santificados, un título de incorporación. Vamos a pedirle a los hermanos que si pueden activar sus cámaras, para así no estar hablándole a nombres. Y vamos a estar explicando lo que el título comunica. Pero queremos hacer algo un poco diferente en esta ocasión y es el tratar de desarrollar esta temática de la santificación en algo que ustedes conocen, algo que se les ha enseñado en otras ocasiones, y es esta idea de la última generación. Aquellos que han sido adventistas pues entienden muy bien lo que esto significa. Yo voy a dirigirlo también para aquellos que nunca fueron adventistas, pero que se enseña algo muy parecido, ¿verdad? Aunque no exactamente lo mismo. En la idea que está dentro del adventismo, que se comunica en el adventismo, y que yo creo que sí es una doctrina tradicional de la iglesia que se ha tratado de huir de ella. Algunos adventistas han tratado de huir de ella, pero sí, en los escritos originales se encuentran estas ideas. Y esta doctrina de la última generación sostiene que al fin de la historia, los que estén viviendo antes de la venida de Cristo van a lograr un carácter perfecto, es decir, que van a ser moralmente perfectos. Y esto es necesario primero porque para entrar al reino de Dios y también para poder vindicar el carácter de Dios. Esas son las ideas que se comunican con esto. Se enseña que Jesucristo no fue solamente un sustituto, sino que también es el ejemplo del hombre. Y los cristianos, entonces, mediante el proceso de la santificación, lograrán vencer el pecado y tendrán el carácter de Cristo perfectamente reproducidos en ellos a través de la obra del Espíritu Santo. Y según esta doctrina, la plena santidad moral preparará al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así que esto es básicamente de manera bien sumaria lo que significa esta doctrina de la última generación. En el mundo religioso, en general, en el mundo protestante, muy a menudo esto se asocia con la idea de la santificación. Y cuando usted habla con ellos de cómo las personas van a estar preparadas para el día final, pues entonces se cita a menudo un pasaje de Hebreo, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que se trata de comunicar con esto también es muy similar. Aunque no se atreven a llegar al punto que el adventismo llega, la mayoría del mundo cristiano enseña que la santificación es necesaria para poder entrar al reino de Dios. Y antes de entrar al reino, nosotros tenemos que haber pasado por este proceso de mejora, de la eliminación de la corrupción que hay en nuestros corazones. Algunos creen que en esta vida pues no se logra y cuando usted muere, Dios entonces va a terminar esta obra de santificación eliminando de usted la corrupción para que usted pueda entrar al reino de Dios. Así que en esencia la idea es, en el mundo religioso en general, es que la santificación lo va a capacitar a usted para poder entrar al reino de Dios. Ya sea que usted lo logre antes, como dice el adventismo, o que lo logre en el momento de su muerte, usted tiene que haber pasado por este proceso, haber alcanzado cierto grado de eliminación de la corrupción moral que Dios va a terminar en el momento en que usted muere, antes de entrar al reino de Dios. Así que esa es la idea básica que nosotros encontramos de la santificación. Cuando en el mundo protestante se habla de la santificación al fin de los tiempos, lo que ellos están comunicando es de que usted ha pasado por este proceso durante su vida y al final Dios entonces va a ponerle lo que le falta, eliminando entonces el resto de la corrupción que usted no tuvo la capacidad de eliminar. Esa es la idea central. Así que para mí en esencia están diciendo lo mismo. Es un concepto más católico que protestante. El protestantismo no basa la seguridad, o por lo menos el protestantismo original, no basa la seguridad del reino de Dios sobre la experiencia del hombre, lo que el hombre puede lograr, sino que la basa en la obra de Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo cómo esta doctrina de la última generación realmente no tiene ningún apoyo bíblico, por lo menos en este capítulo que vamos a estar viendo
de Pablo no tiene este apoyo y vamos a encontrar ideas claras de lo que Pablo nos está enseñando en cuanto a la última generación. Yo creo que Pablo habla de la última generación. Hoy pues vamos a estar viendo cómo la santificación expresa nuestra incorporación en Cristo y nuestra identidad con Él. Y esto nos ayuda a entender esta doctrina de la última generación. La palabra incorporación viene del latín y significa unir personas o cosas para formar un solo organismo. Así que cuando hablamos de incorporación, lo que estamos hablando es de cómo las personas están unidas y forman un solo organismo, por lo menos son consideradas como un solo organismo. En este caso, incorporados a Cristo significa que nosotros estamos en Él tan unidos que para Dios llegamos a ser un solo Cristo. Tanto la iglesia como la persona de Jesús forman este solo Cristo. Y al estar incorporados en Él, estar unidos a Él, entonces nosotros participamos de todo lo que Él es. Y por extensión, entonces, encontramos una definición de lo que es la santificación como el apóstol Pablo la interpreta. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la expresión del libro de Hebreos. Nosotros estamos saliendo del libro de Hebreos hoy y vamos a volver la semana que viene porque no hemos terminado con el libro de Hebreos. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, ¿no?, donde el apóstol Pablo dice que el que santifica y los santificados de uno son todos. Y él utiliza esta expresión, los santificados, que se va a definir más claramente en el libro de Hebreos, los santificados. Pero yo quiero que ustedes puedan ver cómo esta expresión, los santificados, no es un título para describir lo que la iglesia será al fin de los tiempos, sino para describir lo que la iglesia es ahora, lo que el creyente es, no lo que será. No lo que será después de haber pasado por un proceso, sino lo que es. Así que es un título para describir el estatus o la posición de la iglesia actual. Donde quiera que exista la iglesia, allí se hacen presentes los santificados. Y como dije, la semana que viene, cuando estemos en el libro de Hebreos nuevamente, el libro de Hebreos nos ayuda a entender esta expresión aún mejor, porque describe cómo es que esta santificación realmente se realiza. Pero aquí, de momento, yo quiero que ustedes puedan apreciar que esta expresión se utiliza para describir a la iglesia. Tan pronto hay alguien que es incluido en la iglesia, ese que está incluido en la iglesia es llamado el santificado, o es parte de los santificados. Y vamos hoy a enfocarnos para coger estas dos ideas que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo el significado de la expresión, los santificados. Vamos a estar viendo el concepto de la última generación. Habla Pablo de la última generación en este capítulo. Entiende Pablo que lo que él está diciendo afecta a esta última generación que ha de vivir para el momento en que Cristo aparezca. ¿Qué es lo que Pablo explica? ¿Cómo usted tiene que ser cuando Cristo aparezca? ¿Cómo usted tiene que ser? Pues todo esto el apóstol Pablo lo va a explicar aquí en este capítulo 1 de Primera de Corintios. Y es un capítulo interesante porque me parece a mí que es uno de los lugares donde usted puede ver con mayor claridad esta idea de la santificación, cómo se define. Bien, vamos a ir al 1 de Corintios 1, la mayor parte del tiempo la vamos a pasar ahí. Y dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, noten que el apóstol Pablo llama en el versículo 2, utiliza la expresión los santificados. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Así que él utiliza esta expresión. Yo voy a leer algunos lugares en la Biblia en donde la expresión aparece. No tienen que buscarlo. Si usted quiere refrescarse luego, lo que tiene es que escuchar nuevamente la grabación. Ya citamos Hebreos capítulo 2, versículo 11, donde la expresión aparece. Le voy a dar un libro que no es de la Biblia, pero fue escrito por el compañero de Pablo.
por lo menos eso es lo que se cree. En Primera de Clemente 1:1, como dije, eso no está en la Biblia, es una carta de Clemente. Y en Primera de Clemente 1:1 dice: a la iglesia de Dios que reside en Roma, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los llamados y santificados por la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo sean multiplicados. Nota que es muy parecido a como Pablo lo escribe. Bueno, Clemente es el que siempre estaba acompañando a Pablo. Clemente utiliza la idea de llamados, lo mismo que Pablo hace en Corinto. Le llama a la iglesia los santificados, los llamados y los santificados. Así que el término los llamados es un título también para describir a la iglesia. Los santificados es un título para describir a la iglesia. Y lo interesante de esta cita de Clemente es que Clemente dice que esta santificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por voluntad de Dios. Es decir, Dios lo ha deseado, Dios lo quiere y Cristo lo realiza. Y entonces esta santificación no se la describe como obra del Espíritu, se la describe como obra de Jesucristo. Aquí Clemente lo hace así. En el libro de los Hechos, Pablo utiliza la expresión nuevamente, en Hechos 20:32, dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Darle herencia con todos los santificados. Así que, ¿quiénes son los santificados? Todos los que participan de la herencia. Y está diciendo Pablo que Dios puede, hablándole a estos hermanos en particular, le está diciendo que Dios puede guardarlos para darles la herencia que le pertenece a los santificados. Y los santificados aquí otra vez es un título para la iglesia. En Hechos 26:18, este es el caso cuando se describe la conversión de Pablo y dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez la expresión, los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Otra vez los que participan de la herencia y los que participan del perdón de pecados. Dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que cuando hay una persona que ha recibido el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, esa persona es llamada o es parte de aquellos que participan de ese perdón y se le llama los santificados. En ese sentido, los santificados está asociado con el perdón de pecados, algo que usted va a darse cuenta que es uno de los énfasis principales del libro de Hebreos. Cuando la expresión los santificados se utiliza, no es para describir las capacidades morales que han desarrollado los creyentes, sino para describir el perdón de los pecados que han recibido los creyentes. Así que esa es la diferencia entre cómo la Biblia explica o expresa esta idea de los santificados en contraste con cómo nosotros estamos acostumbrados. Los santificados para muchos, y usted puede leer hasta comentarios bíblicos, donde usted va a encontrar que cuando se habla de los santificados, muchas personas los definen como aquellos que han sido regenerados y mediante la obra del Espíritu van finalmente a eliminar la corrupción de su carne. Pero aquí usted puede ver que se llama los santificados. No es los que se santificarán o los que en el futuro llegarán a ser santos, sino los que han sido santificados. Esa es la expresión. Está indicando una acción pasada, algo que se ha terminado. De hecho, el término se encuentra gramaticalmente hablando en una forma perfectiva, en perfecto, que lo que significa es que la acción ocurrió en el pasado y ya se terminó. Así que lo que está indicando la palabra santificación ya se realizó, no se espera en el futuro. Pero en este caso aparece como un sustantivo, es para describir a ese grupo de personas que ha recibido el perdón de Dios. En Primera de Corintios también, que no vamos a analizarlo hoy, pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, noten que aquí Pablo dice: ya habéis sido santificados. Él no dice: ustedes serán santificados, ustedes han sido santificados. Indicando con esto otra vez que la santificación de la cual se habla
es un estado que ya se posee, o esta gente, Pablo dice que ellos la poseen. No es algo que ellos van a poseer después de pasar por un proceso y al final entonces se puede declarar que han sido santificados. No, Pablo está diciendo aquí que ya han sido santificados y coloca todas estas ideas. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Son tres conceptos que Pablo utiliza para describir el estatus o la posición de estos hermanos de esta iglesia como actos que han sido consumados ya, no están en proceso. Así que la expresión los santificados que Pablo utiliza aquí en Corintios es para describir a la iglesia como aquellos que disfrutan del sacrificio que Jesucristo realizó para el perdón de sus pecados y su limpieza ante los ojos de Dios, de tal manera que ahora no hay ningún estorbo, no hay nada que impida su acceso a la presencia de Dios y que sean considerados el pueblo de Dios. Que hemos venido diciendo que la palabra santificar describe este estatus de ser pueblo de Dios. De hecho, en algunas versiones, cuando la palabra santo se utiliza, usted va a darse cuenta que en algunas versiones se traduce el pueblo santo de Dios o el pueblo de los santos o los santos de Dios. Son diferentes formas de explicar la palabra. Bien, aquí el apóstol Pablo, noten, en este versículo 1 de Corintios, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y sígame en la lectura, para que usted pueda ver la problemática de este pasaje. En la versión Valera se ha traducido llamado a ser apóstol, ¿verdad? Esa es la versión que lo más seguro usted tiene, llamado a ser apóstol. Entonces, luego aparece más adelante en el versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la Valera tradujo llamados a ser santos. Así que la gente cuando lee eso, entiende que ese llamado a ser santos significa que ellos todavía no lo son, han sido llamados para que logren serlo. Han sido llamados para ser, pero no es que lo sean. Esa es la interpretación que le dan. Pero sabemos que no es así, primero porque anteriormente, en el versículo 12 dice, a la iglesia de Corintio, a los santificados. Ya se está diciendo que ya han sido santificados. Así que ese llamado a ser santo realmente no es para ser lo que no son, sino Pablo está diciendo lo que ellos realmente son. Están diciendo que ellos son santos. Porque esas dos palabritas, hacer, llamados a ser, la expresión hacer no aparece realmente en el original. Es añadida para tratar de hacer sentido según ellos, ¿no? Pero noten, si usted se lo elimina, Pablo estaría diciendo, ustedes que han sido santificados, han sido llamados santos, juntamente con todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Ahora, noten que eso mismo sucede en el versículo 1. Se utiliza la misma palabra llamar, donde dice, llamados, Pablo, llamado a ser apóstol. Ese hacer no está tampoco en el original. Dice, llamado apóstol. Pablo llamado apóstol, es decir, que él recibió el llamado del apostolado. De eso es lo que se habla. Aquí, Pablo le está diciendo que él ha sido llamado para en el futuro llegar a ser apóstol. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que él es apóstol. Así que esa idea de llamado a ser apóstol, lo que está indicando es, yo fui en una ocasión llamado a ser apóstol y ahora soy apóstol. Y lo mismo pasa con el concepto de iglesia. Los llamados santos fueron llamados santos en el momento en que recibieron a Jesucristo. Y ellos son santos. Así que si eliminamos esa expresión, hacer, hace sentido todo lo que se está diciendo y en lugar de hablar de un proceso, hablaría de un estado, de lo que ellos son en ese momento. Ellos son los santificados, ya se describieron de esa manera,
y fueron santificados en el acto de Jesucristo. Y ahora entonces dice, vamos ahora a coger el pensamiento completo. A los santificados en Cristo Jesús, que son la iglesia de Corinto, recuerden, tiene que ver con lo que dijo anteriormente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Así que los santificados en Cristo Jesús son la iglesia que está en Corinto. Llamados a ser santos, o llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí de inmediato, mi hermano, ¿qué es un santo según Pablo aquí? Pues Pablo nos está diciendo que santo es todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, no importa dónde se encuentre. Indicando con esto que donde haya una persona que invoque el nombre de Jesucristo, allí se encuentra un santo de Dios. Llamado santo, o el llamamiento santo, o el llamamiento que tiene que ver con nuestra posición de santo, es lo que Dios ha realizado en el anuncio del Evangelio. Cuando Dios anuncia o nos comunica el Evangelio, que es el apostolado de Pablo, Pablo ha sido el apóstol para comunicar el Evangelio, donde quiera que este mensaje es aceptado y se confiesa el nombre de Jesucristo, entonces la santidad se hace presente. ¿Cuándo entonces usted llega a ser santo? En el momento en que usted invoca a Jesucristo como su Señor y justicia, usted es un santo de Dios. Usted ha sido santificado. De hecho, usted ha sido santificado antes de que usted crea. Antes de usted creer. El llamado es a que usted acepte lo que Dios ha hecho en Cristo. Cómo Dios lo santificó a usted en Cristo. Cuando usted entonces acepta eso, no es que su santidad ahora mágicamente surgió. No, es que usted ahora ha sido incorporado en el santificado, que es Cristo, y de esa manera entonces usted participa de la santidad de Jesucristo y usted es considerado un santo. Ahí es donde viene la idea de incorporar. Usted ha sido incorporado en Cristo, usted ha sido incorporado en la santidad de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento usted era incorporado o era colocado dentro del pueblo de Dios, en donde estaba el tabernáculo de Dios que santificaba a la nación, así de igual manera usted, al invocar el nombre de Jesucristo, usted ha sido incorporado en la santidad de Cristo. Y usted entonces es un santo juntamente con Cristo. Por eso el autor de Hebreos le dice que el que santifica y los santificados de una son todos, pertenecen a lo mismo, han sido incorporados, participan de la misma bendición. Y es la bendición que Cristo trae, no es la bendición que trae la iglesia. No es la iglesia la que santifica a Jesucristo, es Cristo quien santifica a la iglesia. Y la santifica no mediante algo que hace en ella, sino porque la iglesia participa de lo que Cristo posee, de lo que ya Cristo logró en su propia persona. Esa es la diferencia que nosotros podemos apreciar. Bien, así que esta idea de la invocación es importante. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que esta idea, que son santos todos los que invocan el nombre de Jesucristo, es lo mismo que decir que es salvo todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Invocar el nombre de Jesucristo implica participar, dice Pablo aquí en Romanos, participar de las riquezas de Cristo. Que Pablo también, en este capítulo 1 de Corintios, también Pablo habla de las riquezas de Cristo. Esa es la idea que nosotros encontramos de la santificación aquí presente. La santificación es el título para describir la iglesia como participantes de los beneficios de Jesucristo. ¿Cuándo? En el momento en que confiesa a Jesucristo. Y hago énfasis en esto para que usted pueda entender lo que viene. ¿Okay? A mí me gusta repetir las cosas de dos o tres maneras, cosa que si no la captó de una, la pueda captar de otra. Ok, ahí pasamos entonces al versículo 4.
Y en este versículo 4, Pablo habla de la venida de Jesucristo. Por eso dije que todo esto está conectado. La santificación está conectada con la venida de Jesucristo. Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿dónde? En Cristo. ¿Cuál es la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo? No se está hablando de un poder especial que se nos dio. Se está hablando de todos estos beneficios que hemos recibido en Jesucristo. Es algo similar a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pues la gracia que se nos ha dado en Cristo incluye todos estos beneficios que él va a mencionar. Y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos? Que el que invocara el nombre de Dios será salvo porque él es rico para con todo el que le invoca. Hablando de la riqueza, él tiene para darle a todo el mundo. Así que usted venga. No crea que la justicia de Jesucristo se va a agotar. Esta es una justicia que sobreabunda y sirve para todo pecador. Si el mundo entero se volviera a Dios, el mundo entero recibiría de la riqueza de Cristo. Y aquí, pues Pablo dice que nosotros fuimos enriquecidos en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? No en una, no en dos, sino en todas las cosas. En otras palabras, todo lo que usted necesita, todo de lo que usted carece, Dios se lo ha dado en Cristo. Y otra vez, esto no es algo que Dios le dio en usted, es algo que Dios le ha dado en Cristo. Si usted está unido a Él, usted participa de la riqueza de Cristo. Y dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es que Pablo está diciéndole a la iglesia que cuando el mensaje del Evangelio llegó, ellos lo confirmaron. Y aquí confirmar significa hacer estable, hacer firme, haberlo abrazado con seguridad, ¿verdad? Y la palabra confirmar se utiliza en dos ocasiones, como vamos a ver ya mismo. En el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta. Primero dijo, todas las riquezas, en todas las cosas fuiste enriquecido. Y ahora dice en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto, mi hermano. Pablo le está escribiendo a esta iglesia, le está diciendo que a ellos no le falta nada, en ningún don, que fueron enriquecidos en todas las cosas. Y luego dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Y qué hacen ellos ahora? Dice el pasaje, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué están esperando ellos? Que Cristo aparezca. ¿Creen ellos estar viviendo en la última generación? Recuerde, cuando los apóstoles escribían, ellos decían, los últimos días han llegado. Estamos viviendo en los últimos días. Hebreos, capítulo 1 dice, en estos posteriores días Dios nos ha hablado en el Hijo. Cuando ellos dicen que ellos esperaban a Jesucristo, de hecho usted va a encontrar que el mismo apóstol Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Cristo apareciera. Así que ellos creían que vivían en la última generación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto entonces? Bueno, Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corintios, escuche bien, está diciendo a esta iglesia de Corintios que ellos han sido santificados y por lo tanto pueden esperar con seguridad que Cristo aparezca. ¿Por qué? Porque en esa santificación Dios les ha provisto a ellos todas las cosas necesarias para estar delante de Jesucristo, cuando Cristo aparezca. Nada le falta. Y luego dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Otra vez, note, ellos confirmaron el evangelio que se recibieron y Dios los va a confirmar a ellos. Y la palabra confirmar aquí lleva la idea, literalmente la palabra confirmar significa algo que es estable, que no es movible, algo que da seguridad. Y en este caso se les está prometiendo que puesto que ellos han confirmado el evangelio, han aceptado el evangelio,
se han apoderado del Evangelio, Dios también los va a confirmar en el día de la venida de Jesucristo. Es una seguridad que Dios le está dando, mi hermano. La seguridad de que Dios, por causa del Evangelio y por ellos haber abrazado el Evangelio, pueden ir al día final con la seguridad de que ellos han sido aceptados por Dios y han sido justificados. Y esto se ve por la otra palabra que se utiliza, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que Dios va a hacer. Dice, Dios los va a confirmar para que sean irreprensibles. La palabra ser irreprensible significa que no hay acusación contra ellos. Viene de un término que significa literalmente no colocar cargos legales contra alguien en una corte. Eso es lo que significa esa palabrita. En otras palabras, no van a ser condenados. Es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando dice ¿quién acusará? Es porque no hay argumento o acusación que pueda levantarse contra los santos de Dios, porque Dios los ha confirmado. Y cuando Dios los confirma, no hay ningún cargo que pueda ir contra ellos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: nada le falta a ustedes. Ustedes lo tienen todo. Todo lo que ustedes necesitan, ya Dios lo ha provisto en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, en el día de su venida, ustedes van a ser irreprensibles. En otras palabras, no hay cargos legales contra ustedes. ¿Hay seguridad en este concepto de santificación que el apóstol Pablo nos da aquí? Ciertamente que sí. Pablo está diciendo que estos santificados lo poseen todo. Santificados por el perdón de sus pecados, santificados por causa de lo que Cristo hizo a favor de todos ellos. El sacrificio de Jesucristo los ha santificado, y por eso que se le da ese título, los santificados, que pueden esperar con seguridad. Ya no es yo tengo que hacer todas estas cosas, tengo que tratar de reproducir en mi propia carne el carácter de Cristo para entonces ser santificado y poder tener todos estos beneficios. No, Pablo no habla de eso. Pablo habla de algo que ya la iglesia posee. Bien, hasta aquí entonces lo que hemos visto es, número uno, ¿cómo Pablo llama a la iglesia los santificados? Pablo entiende que los santificados son todos aquellos que invocan el nombre de Jesucristo en cualquier lugar y participan de lo que Cristo ya realizó por ellos. Pablo nos explica que esta santificación los ha hecho capaces a ellos o les ha dado todo lo necesario para estar en la venida de Jesucristo. Todo eso Pablo ya se los dijo. Ahora, note lo que Pablo dice. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que da seguridad? ¿El estado moral de la iglesia o lo que Dios hizo en Cristo? ¿O esta santidad que Dios le ha provisto en Cristo? Pues aquí usted puede darse cuenta que Pablo no está pensando que esta iglesia puede esperar con seguridad la venida de Jesucristo en base a lo que ellos son. Porque ya aquí, en el versículo 10, él empieza a bregar con una problemática. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Note esa palabrita pues. ¿Qué hace ahí? Os ruego pues. Está diciendo, por lo tanto, a la luz de lo que yo les he dicho anteriormente, yo les ruego a ustedes, que son hermanos, que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes. Es que Pablo está haciendo una diferencia entre lo que ellos son ahora, en el mundo presente, y lo que ellos son en Cristo y la seguridad que Dios les ha provisto a ellos en Jesucristo. Y les dice, puesto que ustedes tienen todas estas promesas y esto es lo que Dios les ha dado a ustedes, entonces, mientras estén viviendo en la tierra, dedíquense a la misión, a comunicar el Evangelio, a llevarlo a la gente, que la gente entienda esto que ustedes ya tienen.
y no haya entre ustedes divisiones. Y sigue Pablo diciendo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta idea de una misma mente es piensen todo lo mismo. ¿Y qué es lo que tienen que pensar? Bueno, todo esto que Pablo les viene explicando. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? Ahora, noten la diferencia de cómo nosotros pensamos y cómo pensaba Pablo en esos días. O cómo la iglesia misma pensaba. Si nosotros encontramos una gente que está con este tipo de división, nosotros decimos, ustedes no son santos. Ustedes tienen que pasar por un proceso de santidad para entonces, dejando todas estas cosas, ustedes puedan ser el pueblo santo de Dios. Ustedes no pueden tener esperanza del futuro mientras ustedes tengan todas estas controversias en ustedes. Eso, así nosotros pensamos, eso es lo que nosotros le diríamos. Pero eso no es lo que Pablo dice. Pablo comienza diciéndole a ellos lo que ellos son y luego, a partir de lo que ellos son, le dice, miren, ¿por qué ustedes están pensando en tonterías y luchando por tonterías cuando ustedes tienen un mejor estatus? En el capítulo 3, ahí mismo de la epístola, versículo 1 en adelante, Pablo les dice, hablando del mismo tema, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Así que usted puede darse cuenta que Pablo, a la luz de esto, Pablo no está diciendo que esta última generación puede esperar la aparición de Jesucristo porque ellos han eliminado todos estos problemas que son propios de la carne. Él no dice eso. Al contrario, él está diciendo que estas personas que están esperando la aparición de Cristo todavía están en un cuerpo de carne, todavía están con sus luchas, todavía tienen la visión puesta muchas veces en el hombre. Y la exhortación que Pablo está haciendo es, dejen de pensar de esa manera y piensen de lo que ustedes son en Cristo. Piensen en todo lo que Dios le ha dado. La salud de la iglesia se encuentra en eso. ¿Saben? Nosotros amonestamos a la iglesia, como hace Pablo aquí, de la carnalidad de la iglesia. Pero en todo momento tenemos que recordarle lo que ellos son en Cristo. Lo que Cristo ha ganado para ellos. De lo contrario, vamos a caer en ese fariseísmo que tanto Pablo condena y tanto Cristo condenó. Y vamos a estar levantando gente que están llena de justicia propia. Y esta doctrina de la última generación, ¿no? Lo que habla es de eso, de crear personas que miren a su propia justicia para buscar seguridad. Mientras que aquí Pablo nos lleva a mirar a lo que tenemos en Cristo para buscar seguridad. La última generación tiene sus ojos puestos en lo que son en Cristo, no en lo que son en ellos. Porque si ponen los ojos en lo que son en ellos, entonces ellos no tendrían ninguna garantía, ninguna seguridad. Ahora Pablo no los deja ahí. Pablo ahora en el versículo 18 vuelve con esta idea de cómo Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nuevamente, por un lado los confronta en sus niñerías, porque dice que son como niños en Cristo, en sus niñerías, los confronta y luego otra vez los orienta. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Noten ese nosotros. Tiene que ver con toda la iglesia, ¿no? Es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Note que él comenzó diciendo que la palabra de la cruz es locura. Y luego entonces dice que Dios cogió. Este pasaje es importante. Dice, Dios cogió y determinó que la sabiduría de los sabios, la sabiduría del mundo, no iba a encontrar a Dios. Así que Pablo nos está diciendo aquí que usted no descubre a Dios mediante la sabiduría del mundo. No importa cuántos títulos doctorales usted tenga. Conforme al mundo, usted no va a encontrar a Dios. Nada que provenga del hombre puede descubrir a Dios. Es Dios viniendo a nosotros en un acto de paradojo, un acto paradójico, contradictorio. ¿Qué es lo que Pablo hace aquí? Vino a revelarse. Él no se reveló en toda su gloria, en toda su pompa o utilizando las glorias humanas. Él no se manifestó de esa forma. Él se manifestó en un niño en un pesebre. Se manifestó en la locura del crucificado. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Por eso Pablo le llama aquí locura. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, dice Pablo. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que esta es la locura de la cruz, es la locura de la predicación. Y Pablo nos está diciendo que en la sabiduría de Dios, Dios determinó que el hombre no descubriera a Dios por la sabiduría, sino que lo descubriera por la locura de la predicación o por la locura de la cruz. Porque él mismo explica, para los gentiles es una locura el creer tal cosa. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, y aquí note otra vez la palabra los llamados, aquí la palabra los llamados, ¿quiénes son? Es sinónimo de los que creen. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora presta atención a ese versículo 24, mi hermano. Pablo está describiendo a Cristo. Claramente dice Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero noten el versículo 25. Pablo está describiendo aquí en el versículo 25 el estado de humillación y el estado de gloria de Cristo. El estado de humillación y el estado de gloria de Cristo. Cristo es poder de Dios en contraste con lo débil de Dios. Usted puede ver ese contraste. Cristo es sabiduría de Dios en contraste con lo insensato de Dios. ¿Cuándo Cristo es lo débil de Dios? En la cruz. ¿Y cuándo Cristo se convierte en poder de Dios? En la resurrección. ¿Cuándo Cristo se convierte en lo insensato de Dios? En la cruz. ¿Cuándo se convierte en la sabiduría de Dios? En la resurrección. Note, insensato es lo opuesto a sabiduría y poder es lo opuesto a debilidad. Y en Cristo, porque Él dice que el mensaje de la cruz es locura, es debilidad para los hombres, pero eso que es debilidad y locura es poder y sabiduría de Dios. Es una descripción de lo que es Cristo, en primer lugar. Y luego Él pasa para describir lo que es la iglesia en términos muy similares. En términos de la iglesia, otra vez, Pablo se enfoca para que la iglesia entienda, los calificativos no vienen de lo que son ustedes. Esta seguridad, esta santificación que Dios ha provisto, no es por algo que ustedes son. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, según la carne, ahora vuelvo otra vez con la idea de sabiduría, ni muchos poderosos, otra vez poder,
ni muchos nobles, es decir, de alta alcurnia, que vienen de familias de nobles, eso es lo que significa esa palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bien, hasta aquí. Si usted, mi hermano, no entra en esa categoría, entonces usted no pertenece al pueblo de los santificados. Es decir, si la última generación dice que Dios los escogió porque ellos son sabios en la carne, porque ellos son fuertes moralmente, porque ellos han podido vencer el pecado, porque Dios ha visto una nobleza en ellos especial, pues entonces no entran en esa categoría. Aquí dice que los que entran en esta categoría son lo débil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, dice Pablo, que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, note que Pablo en estos versículos elimina toda gloria de lo que ellos son en la carne. Cualquier cosa en la cual ellos pudieran gloriarse, cualquier cosa en la cual ellos pudieran pensar, por esto Dios me ha elegido, por esto Dios me ha escogido. Pablo le está diciendo, quítense de sus mentes eso, porque comparado con el mundo, ustedes son, voy a usar yo la expresión, ustedes son la porquería del mundo. Y Dios escogió la brosa, lo que no servía. Dios lo escogió para avergonzar a aquellos que se creían algo. Si lo ponemos en las palabras de Jesús, yo no he venido a buscar justos, yo he venido a buscar pecadores. En el cielo hay gozo no por un justo, sino por el pecador que viene a Dios. Ese es el énfasis que también nosotros encontramos aquí. ¿Y por qué es esto? Pues Pablo está enfatizando para que nadie se jacte en la presencia de Dios. ¿Cuándo es eso de la presencia de Dios? Bueno, en el momento del juicio, o en el momento cuando usted sea llevado ante la presencia de Dios en la segunda venida de Cristo. ¿Usted va a jactarse? ¿Puede usted gloriarse? ¿Usted puede decir, yo llegué aquí por todo lo que yo logré? Pablo dice que no. Los que entran allá, entran como necios. Entran como débiles. Porque ellos reconocen eso. Entienden cuál es su condición. Y más adelante el apóstol Pablo dice que esto es para que nadie se gloríe. Y el que se gloríe, dice Pablo, gloríese solo en el Señor. Y usted puede darse cuenta entonces que los calificativos de la iglesia, Pablo los cataloga en el versículo 30 como en Cristo. En el 31, en el Señor. Usted se gloría en el Señor. ¿Por qué? Porque es en el Señor donde se encuentra la razón por la cual usted ha sido llamado, elegido y santificado por Dios. Fuera de eso, usted no tiene ninguna de esas bendiciones. Dios lo ha colocado en Cristo y en Cristo entonces todas las cosas a usted le pertenecen. Note que Pablo también en ese versículo dice que Dios escogió las cosas que no son. Y me llama la atención porque las cosas que no son las cosas que no tienen mérito alguno. Son cosas que usted no puede ver. Cosas que no son cosas que no existen. Y dice que Dios escogió las cosas que no son para destruir las que son. Y ahí Pablo es bien general, podríamos decir hasta cierto sentido abstracto, porque no le pone nombre. Anteriormente dijo, bueno, los débiles escogió Dios en contraste con los fuertes, pero aquí es las cosas que no son, escogió Dios para deshacer las que son.
Bueno, yo encuentro una expresión similar en Romanos 4:17. De hecho, aparece la misma expresión. En Romanos 4:17 Pablo dice que Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Así que Pablo entonces en ese sentido estaría diciendo que las cosas que no son, que Dios llama, es el hombre al llamarlo justo, al llamarlo recto, son cosas que no son. Y Dios escogió relacionarse con el hombre sobre esa base para destruir los que son. En otras palabras, todos aquellos que se creen tener algo y no tienen nada. Y Dios entonces escogió, en otras palabras, la justicia invisible para destruir la justicia visible. Destruir el mérito que no se ve porque está en Cristo para destruir el mérito que se ve, que son los méritos que tienen los hombres. Bien, así que, hermano, en conclusión, el apóstol Pablo entonces nos está diciendo que la doctrina de la última generación se encuentra aquí presente en el pasaje, pero a diferencia del concepto adventista y de muchos protestantes, esta doctrina enseña, o lo que Pablo entiende por la última generación son aquellos que aguardan la venida de Jesucristo sobre la base de que ellos lo poseen todo, han sido santificados en Cristo Jesús, poseen toda bendición y por lo tanto pueden aguardar con confianza y con seguridad la venida de Jesús porque Dios le está garantizando que han de ser aprobados, irreprensibles ante la presencia de Dios en base a lo que ellos son en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo en el versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que en esta última generación Dios ha provisto, dice que Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra justificación. Por eso es que los que viven en la última generación, que era esta iglesia que estaba viviendo en esos días, muestran que ellos adquieren su seguridad no en base a lo que son, sino en base a lo que Dios ha provisto para ellos en Jesucristo. Así que los santificados son un título para describir este tipo de persona que ha confesado a Jesucristo y participa de las riquezas de Jesucristo. Y ellos han sido incorporados en Cristo como el pueblo de los santificados y ahora a ellos también le pertenece la herencia que Dios ha prometido. Así que Pablo nos está mostrando aquí, mi hermano, para terminar, y es que la palabra santificación no se utiliza para describir el estado moral de la iglesia, porque vemos que había muchas divisiones y Pablo hasta los llamó carnales, sino que se utiliza para describir las bendiciones que Dios le ha otorgado en Jesucristo. La pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿soy yo un santificado? ¿Pertenezco yo a los santificados? Si usted puede responder que sí, usted ha entendido lo que Dios ha provisto para usted en el Evangelio. Si usted no puede responder que sí, y usted cree que todavía usted tiene que pasar por un proceso, entonces usted no ha entendido la provisión que Dios ha hecho para usted en el Evangelio. Esa es la gran diferencia. Que el Señor les bendiga, mi hermano. No sé si hay alguna pregunta, alguna aportación que quieran hacer. Adelante. Una consulta, hermano. Se habla de la última generación, prácticamente usted dijo de que Pablo, bueno, y lo dice la palabra, de que ellos creían que iban a estar vivos cuando Cristo viniese.
Y si analizamos Mateo 24, hay una palabra que el mismo Mesías nos habla y dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y nombra un montón de cosas, de la gran tribulación, de las señales de los cielos, etcétera, etcétera. Yo la tengo clara en relación a eso. ¿Cuál es su posición respecto a eso? ¿Mi posición en qué? En que cuando Cristo dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De hecho, hay un grupo de preteristas que anuncian que Cristo ya vino en el año 70, que ahí vino, que es una narración fuerte. En relación a lo que usted dice, que si bien es cierto, Pablo y muchos creían que Cristo iba a venir en su época, porque no vino, el problema. Eh, eh, bueno, yo creo que Mateo 24 habla del año 70. Yo creo que habla del año 70. Eh, yo creo que la idea de la venida de Cristo eh, no se refiere, en ese pasaje en particular, no se refiere a la aparición de lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar la venida de Cristo. Yo creo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Y yo creo que hemos hablado en otras ocasiones de eso, ¿no? Hay un pasaje del Antiguo Testamento donde se utiliza la expresión de que Jehová viene y se utiliza para hablar de la destrucción del templo también. Así que en ese sentido yo creo que Cristo está haciendo alusión a eso en particular. Que en términos generales los apóstoles creían, número uno, que está viviendo en los últimos días, y número dos, que Cristo iba a aparecer. Yo creo que también eso se encuentra en el testimonio que nosotros encontramos en el resto de la Biblia. Pero en ese pasaje particular, yo creo que se refiere al juicio de Dios sobre Jerusalén. Cristo haciendo juicio sobre Jerusalén. A eso se le llama preterismo parcial. Ellos cuando, yo conozco, de hecho, aquí muchos conocen a Eduardo Martínez Roncaño. Roncaño habla de que Cristo ya vino. Tengo una amiga aquí en Chile que señala de que Cristo ya vino y que ya estamos viviendo la plenitud. ¿Quiénes son los que predican eso? Hay tres niveles de preterismo. El más recalcitrante, ellos afirman que ya Cristo vino y estamos viviendo la plenitud. No sé de qué plenitud nos hablan, pero ese es el problema del Sí. asunto de los El preteristas. preterismo, yo creo que hay cierta verdad en el preterismo, como pasa en toda Eso. doctrina, ¿no? Hay cierta verdad. Por eso yo prefiero el preterismo parcial, Mm, porque el preterismo clásico eh, mm, elimina el juicio, elimina la venida personal de Jesucristo, exactamente. elimina la resurrección, no hay resurrección, todo se espiritualiza. Así que tiene un serio problema desde el punto de vista de la interpretación bíblica, ¿no? Se espiritualiza casi todo lo que tiene que ver con el fin. Así que yo creo que eso es un problema. Sí. Ya. Bien, Pastor, sí. yo quiero hacer una pregunta sobre los escogidos. Ujú. La Biblia habla sobre 144,000. ¿Qué tiene que ver eso aquí en esta clase? 144,000 escogidos. Bueno, yo personalmente otra vez, el libro de Apocalipsis es un libro de muchas figuras y por lo tanto uno tiene que ser muy, muy cuidadoso en la manera en que interpretan expresiones como esa. Eh, ah, es un número que ilustra a la iglesia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que son un número literal. En el adventismo, la tradición adventista enseña de que se refiere a los que están viviendo para el fin. Así que son diferentes interpretaciones que se le da a la expresión. Yo simplemente prefiero verlos como un número simbólico de la iglesia. Y ya.
Apocalipsis, Apocalipsis viene con el problema de la pregunta del pastor Marcos, ¿no? Y es que viene la pregunta, ¿cómo nosotros interpretamos el libro Apocalipsis? ¿Lo vamos a interpretar de manera como algo que anuncia el último momento de la historia humana? ¿O tenemos que entenderlo como un libro que habla de una circunstancia que están viviendo el pueblo de Dios en el tiempo en que Juan escribe? Yo prefiero creer que Juan es un libro para la iglesia de esos días, en donde se está bregando con situaciones en esos días. Que haya elementos que tengan que ver con el fin de la historia, sí, como pasa también en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar pasajes que tienen que ver con algo que está pasando históricamente, y de momento se introduce cosas que tienen que ver con el fin de la historia, ¿verdad? Y es la forma y el estilo de la Biblia hablar, ¿verdad? Así que muchos de estos símbolos que se emplean, si lo entendemos de esa manera, Pablo está describiendo a la iglesia en ese momento particular de la historia, y se requiere verlo en el contexto en que se está hablando, ¿no? Cuáles son las características, etcétera. Yo creo que el hermano William presentó una temática de eso hace un tiempito atrás. Yeah. Okay. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Yo sé que en la tradición adventista está asociada con la temática de la última generación, ¿no? Porque se dice que son sin mancha y están delante de Dios, entonces pues se conecta con esa idea. Pero otra vez, si nosotros entendemos que ese estado sin mancha es precisamente por estar en Jesucristo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? El problema está cuando se saca fuera del Evangelio y se introduce un estado que el hombre pueda lograr en su propia carne, cuando la realidad es que no puede ser. Bien. ¿Alguien más de la temática que estuvimos desarrollando hoy? Ante la santificación, 1 Corintios. Pastor, no, bueno, solo dos cosas que decir. La última es, porque no entiendo y no sé qué es, solo para entender la pregunta que hicieron, eso de preterismo, ¿que es como una corriente, una doctrina o qué es? Es un movimiento dentro de la iglesia cristiana que enseña que en el año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue destruida, el fin del mundo aconteció. Y de ahí en adelante ya no se espera nada más, ya todo aconteció. Ahí aconteció la venida de Cristo, aconteció la resurrección final, todo, el juicio, todo aconteció ahí. Así que ya no se espera nada más. Entonces toda la Biblia se interpreta a la luz de eso. Cada vez que se habla de, vamos a decir, Pablo habla de la resurrección, ellos interpretan de que eso hay que entenderlo de manera espiritual, porque la resurrección ya aconteció en el año 70. Todo está conectado, el preterismo está conectado con el año 70. Entonces está el preterismo parcial. El preterismo parcial se le llama parcial porque no enseña todo lo que el preterismo original enseña. El preterismo parcial enseña que la profecía de Mateo 24 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, y que Cristo, la venida de Cristo ahí tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Cristo como hijo de hombre, el que mataron, como aparentaba ser débil, ahora Cristo aparece en toda su gloria para hacer juicio sobre la nación. Entonces, el preterismo parcial acepta esa interpretación de Mateo 24, pero no está de acuerdo con decir que ya la resurrección aconteció, que el juicio final aconteció, que la venida de Jesucristo no va a ser personal. Nada de eso acepta. El preterismo parcial cree que sí, va a haber una resurrección, va a haber un juicio, va a haber una venida personal de Jesucristo, va a haber una nueva creación. El preterismo clásico dice que no, ya la nueva creación aconteció. Así que todo lo que pertenece a la restauración total físicamente de la creación, el preterismo parcial la acepta, el preterismo clásico no. Gracias. Y el primer comentario, la primera cosa solo era un comentario
que bueno, yo no tengo preguntas porque yo pienso que estuvo clarísimo, porque cada palabra que usted iba definiendo ayudaba a entender lo que se está refiriendo, pero lo que yo puedo aprender de aquí hoy, que sí siento nuevamente que se quita un velo del cerebro, es que la versión que uno está leyendo en la Biblia es muy importante encontrar el sentido de los verbos para no malinterpretar lo que uno tiene que entender de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted estaba leyendo en la Reina Valera, yo estaba leyendo otra versión y comparando. Al final, mi comentario nada más es que creo que gran parte de cuando se trata, primero dos cosas, yo entendí bien que puedo compartir exactamente utilizando palabras y que si alguien me pregunta, yo puedo entender en el sentido de los verbos y responder, ¿no? ¿Quiénes son los santificados, no? Pero después, creo que gran confusión se empieza a originar cuando uno no lee y estudia exactamente como lo hizo usted hoy, definiendo cada palabra y a qué se refiere. Eso a mí hoy me sirvió muchísimo. Eso era el primer comentario nada más. Sí, la palabra los santificados se ha interpretado de dos maneras. En este caso, como yo la interpreté, ¿ya? Porque está en un tiempo perfecto, indicando que ya la acción terminó. Pero algunos dicen que se le llama así no por lo que son, sino por lo que serán. Así que ellos serán santos después de haber terminado ese proceso, ¿no? Van a ser sin pecado. Entonces se le llama a la iglesia así en vista de lo que ellos van a lograr finalmente, o lo que están logrando por medio de la purificación. Pero Pablo es muy claro, porque Pablo dice que esos que son los santificados son los que se llaman santos, Dios llama santos junto con todos los que invocan el nombre de Jesucristo, ¿no? Lo cual claramente muestra que ese estado de santidad tiene que ver con el momento en que se invoca a Jesucristo. Eso es una. Lo otro también es todo lo que ya hemos aprendido de la palabra santidad, y es cómo se ha venido utilizando para hablar de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. De hecho, miren, le voy a leer así un momentito algunas traducciones de 1 Corintios 1:2. En esta versión se le llama, por ejemplo, una de ellas dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Le eliminaron llamados a ser santos. En otra versión la traduce los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser un pueblo santo. En otra versión dice: han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Nota la diferencia: llamados a ser un pueblo santo y llamados por Dios para ser su pueblo santo. Otra versión dice, había otra más. Esta otra versión dice: y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Las diferentes traducciones, usted puede ver cómo la persona que está traduciendo dice: ok, aquí han sido llamados para que sean un pueblo santo. Ahí el énfasis está en que logren llegar a ese estado moral. Pero la otra versión dice para que sean su pueblo santo. Esa está a la par con lo que dice la Biblia, porque en la Biblia se le llama al pueblo de Dios los santos de Dios. Y de hecho, vamos a estar viendo esa palabrita, los santos, cómo se utiliza para describir la iglesia. Nosotros, el problema somos nosotros, que la palabra santo para nosotros ha adquirido esta idea de ser puro y sin pecado. Entonces, nosotros no nos atrevemos a utilizar ese título para nosotros mismos. Porque si yo me digo yo soy un santo, inmediatamente usted va a interpretar: tú te crees que eres sin pecado. Pero eso no es el significado original. Es el significado que nosotros le hemos dado, ¿verdad? Bajo la influencia del catolicismo más que ninguna otra cosa que ha venido a nosotros.
Entonces, pues, para el catolicismo se veneran a los santos porque se creen que han alcanzado ese estado de beatitud, de purificación, de semejanza con Dios. Y por eso entonces son santos. Pero eso no es el concepto de santidad en la Biblia. La santidad en la Biblia es aquellos que han sido, pertenecen al pueblo de Dios, Dios los ha reclamado como suyo y les ha dado todas estas bendiciones. Esos son los santos de Dios. Esa es la gran diferencia. Así que cuando usted lee, si usted ya entiende la definición, cuando usted lee ciertas versiones, usted se da cuenta, esa versión no es correcta, porque le está dando un significado que no es el significado que la palabra realmente tiene. Muy bien. Bueno, gracias, Pastor Saúl, a los hermanos que estuvieron en la clase bíblica. Bueno, vamos a concluir con este